cuando cuando hay personas que se están ahogando obviamente, ¿verdad? Sea en el mar o en una presa, etcétera, se dice que no es recomendable inmediatamente tratar de sacarlos. Porque si trata inmediatamente de sacarlo alguien y no tiene la experiencia para poder rescatar, entonces lo más probable es que se ahoguen las dos personas. Hace algunos meses, no sé si algunos de ustedes vieron algunas imágenes, yo lo vi en la televisión, de unos migrantes que tratando de cruzar el río Bravo, pasaron por una zona pantanosa, eran tres, bueno, se veían tres en la imagen, ¿verdad? Y entonces obviamente empezaron a hundirse, ¿verdad? Los tres, pero trataron de salir por su cuenta, pero desafortunadamente los tres murieron. Vi la imagen donde dos de ellos quedaron muy cerquitas y uno de ellos en su desesperación por querer sobrevivir o salir adelante, se sujetó al otro, al que estaba cerca de él, y los dos terminaron muriendo, ¿no? Este canto me hace recordar, bástate mi gracia, me hace recordar, a veces creo que Dios permite, ¿no? De alguna manera, ¿no? Las aflicciones, las dificultades, que a veces Dios las permite. Pero ¿sabes qué está esperando Él? Que dejemos de esforzarnos, que nos dejemos, ¿no? Para que Él actúe y Él haga la parte que a Él le corresponde, ¿no? Sí me ha tocado ver personas que se ahogan, y qué desesperante es ver a un familiar, a un amigo, a alguien cercano, el ver que ese ser amado, ¿verdad?, está perdiendo la vida o tratando de luchar por su vida y no lo logra. Eso es terrible, me imagino que es terrible. Me ha tocado verlo. Pero también me ha tocado ver, ¿verdad?, personas que son rescatadas, ¿verdad? Y bueno, cuando son rescatadas, pues obviamente todos nos alegramos, ¿verdad? Y es una nueva oportunidad que esa persona recibe. Pero esta mañana, hermanos, quiero que me acompañes, por favor, a la palabra de Dios para buscar consejo, para buscar no solamente conocimiento, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. No solamente que vayamos a la palabra de Dios para saber, conocer algo más de la Biblia. No, a eso no me refiero. Que en esta mañana podamos ir a la palabra de Dios, a la Biblia, para encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es más, no nada más para nosotros, para toda la humanidad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere las guerras. Dios no está de acuerdo en el secuestro, en el crimen, en la maldad. Dios no está de acuerdo en las enfermedades. Todo eso nos dice la Biblia, que todas estas cosas están en el mundo, están en este mundo por causa del pecado y de la rebeldía del ser humano contra su creador. Sí, es verdad que dice la Biblia, y dice el salmista, que Dios está irado contra el impío, que ha preparado su arco y ha preparado su espada para darle la retribución al impío, al que no se arrepiente. Pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso bien dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué clase de amor es ese? El amor perfecto, el amor de Dios, que a pesar de que no merecemos su salvación, a pesar de que no somos buenos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y a pesar de todo eso, la Biblia dice que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Me gustaría que hiciéramos una oración, por favor, primero. Por favor, tú en tu corazón vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos rogarle, solo en el nombre de su Hijo Jesús y en su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz del Calvario, para redimirnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Te rogamos, Señor, que quite todo pensamiento que estorba, que quite todo aquello que
que no sirve en nuestras vidas, que quite cualquier distracción que pueda haber en este momento para que podamos, Señor, ver las maravillas de su ley. Dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdenos, Señor, a estar atentos a su palabra, como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ayúdenos, tómenos en sus manos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el año 538 antes de Cristo, como resultado de una proclamación de un rey, ese rey se llamó el rey Ciro, rey de Persia. Se le permitió al pueblo de Israel regresar de Babilonia, que estuvieron 70 años esclavizados en Babilonia, a su tierra. Se les permitió regresar bajo el liderazgo civil de Zorobabel. Y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Se dice que alrededor de 50,000 judíos regresaron, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de algunos judíos causó que la obra de Dios fuera abandonada. El mandato de Dios era claro, el mandato de Dios era específico. El mandato de Dios para Israel era: vas a salir de la esclavitud, te voy a sacar de ahí de la esclavitud, pero debes de ir a tal lugar y debes hacer esto y esto y esto. Era claro la orden de Dios. Pero durante 16 años, aproximadamente cerca de 16 años, estuvo parada la obra. No edificaron, no trabajaron en la obra. No obedecieron lo que Dios les había ordenado, les había mandado que hicieran, y durante cerca de 16 años después, más tarde, Dios comisiona a Ageo y a Zacarías, Dios los comisiona para alentar al pueblo en 3 cosas importantes. En primer lugar, tenía que recordarles, Dios quería recordarle a su pueblo a través de Ageo y de Zacarías, quería recordarle a su pueblo que no solamente se trataba de reconstruir un templo, un lugar. No solamente era el propósito. Tenía también que recordarles cuáles deberían de ser sus prioridades. Algo muy importante que no habían aprendido. Recordar sus prioridades. Y el resultado fue que el templo fue terminado de construirse solo en 4 años. 4 años más tarde, en el año 516 antes de Cristo, según Esdras capítulo 6, versículo 15, fue terminada la obra. Solo 4 años. Y quiero, por favor, compartirte este mensaje poderoso que recibió el pueblo para alentar sus corazones. La primera frase que menciona el libro de Ageo, esta frase que nos hace recordar algo importante. Dios le dice a Ageo, este pueblo dice, comienza su mensaje con una referencia a la expresión popular. Se volvió una expresión popular del pueblo, según la cual todavía, según ellos, no era tiempo de reconstruir el templo. Se volvió una frase popular. Llegó a ser una frase popular para el pueblo de Israel. Y mira, hermano en Cristo, quiero decirte que esta frase hoy día tiene vigencia y hoy día es tan común en el mundo cristiano, cuando el mundo cristiano, los que decimos ser el pueblo de Dios, los que decimos ser redimidos, los que decimos que Dios nos sacó por su gracia de la esclavitud de esa Babilonia, de ese Egipto espiritual en el que estuvimos esclavizados a voluntad propia o por nuestra propia naturaleza, y todavía sigue siendo común esta frase popular que dice, este pueblo dice, no es el tiempo. No es el tiempo. Según ellos,
No era el tiempo de reconstruir el templo. Estaban motivados o desmotivados por la oposición hostil de sus vecinos, la falta de prosperidad económica. La raíz de este ánimo de postergar el mandato de Dios los llevó a una indiferencia egoísta. Se volvieron egoístas, se volvieron indiferentes hacia el Señor, hacia el mandato de su Señor, hacia la orden de su Señor. Permitieron que esa indiferencia, produciera egoísmo en sus vidas. Y eso le desagradó tanto al Señor. Mira cómo lo muestra. Por favor, si estás ahí en Ageo, capítulo 1, mira lo que dice el Señor. Miremos lo que dice el Señor con respecto a ellos. Dice Ageo, versículo 2, dice la Biblia: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿qué dice? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. La frase este pueblo dice, se refiere a Dios y no dice, no, mi pueblo. Dice este pueblo, cuando en otras ocasiones Dios dijo de Israel, mi pueblo, yo lo redimí, yo lo saqué, yo los lavé, mi pueblo. No, aquí Dios está diciendo, refiriéndose a ellos como ese pueblo dice. ¿Qué dicen hoy día, hermano? ¿Qué decimos los cristianos con respecto a lo que Dios quiere que hagamos? Con respecto a los que Dios nos ordena que trabajemos. Con respecto a los hermosos mandamientos de Dios, porque la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, dice en el salmista en el Salmo 19, dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón, que los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. A diferencia de lo que hoy día debemos, hermanos, detenernos para reflexionar y meditar. Dice el Señor, les dijo a ellos, mediten sobre sus caminos. El desagrado del Señor se muestra en referirse a ellos como este pueblo, como si fuera cualquier pueblo, como si fuera cualquier nación. No, mi pueblo, no, mis hijos. ¿Cómo, hermano, cómo te gusta que Dios se refiera? ¿Cómo nos gusta o queremos que Dios se refiera de nosotros? ¿Cómo te gusta, hermano? ¿Cómo te gusta? ¿Verdad que es agradable? Muy agradable cuando podemos decir, mi Dios, mi Padre Celestial. Y qué hermoso sería escuchar las palabras de nuestro Dios que dijera, como el Señor Jesús escuchó las palabras, no solamente Él, pero cuando el Señor Jesús escuchaba las palabras del Padre Celestial que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente una vez, sino una vez y otra vez tras vez, nuestro bendito Salvador escuchó la bendita voz del Padre Celestial que le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo nos gusta, hermano, que escucharan a nuestro Dios? ¿Cómo nos gusta? Debería de ser, creo que debería de ser, que Él se refiere a nosotros como sus hijos. Mi hija Liz, mi hija, no una persona, no una familia,
no una iglesia, no, mi iglesia, mi familia, mi hija, mi hijo. Lo que el pueblo de Dios en este momento no querían ver, no podían ver, estaban cegados y engañados, sus motivaciones estaban equivocadas, sus prioridades habían sido cambiadas, estaban alteradas sus motivaciones, y entonces lo que querían eran riquezas para ellos mismos y no un templo para Dios. Por eso dice Dios, es para vosotros, versículo 4, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. La casa desierta que menciona aquí, la indulgencia egocéntrica revelada por la pregunta retórica del profeta, demostró la hipocresía a sus prioridades equivocadas. Sus prioridades estaban equivocadas. Y mira lo que dice la Biblia, por eso dice la Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Señor Jesucristo que debemos buscar primero, ¿qué? El reino de Dios. Y luego, y su justicia. ¿Y qué va a pasar después? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. La casa estaba desierta. Los muros, se dice en el primer libro de Reyes capítulo 7 y en Jeremías capítulo 22 también se dice que los muros y los techos de las casas en aquellos tiempos los enmaderaban de cedro, una madera preciada. Eran comunes en las residencias de los ricos. A eso se refiere cuando el Señor Jesús les dice, Dios les dice a través del profeta Ageo, sus casas, tus casas, la casa de ustedes están artesanadas y mi casa está abandonada. ¿Hoy qué sería, hermano? ¿Hoy qué sería? Ya no sería tener pantallas de 70, 90, 100 pulgadas en la casa, ¿verdad? Ya no sería. A lo mejor no, ¿verdad? O tener los muros de marfil. No, marfil es muy caro, ¿verdad? De otra piedra, me quise mencionar otra piedra, ¿no? De mármol. Depende del color del mármol, porque hay mármol blanco y negro, como en todo, ¿verdad? Negro y creo que hasta de colores, ¿no? Hay una cantera muy bonita por aquí, ¿verdad? Aquí en unos pueblos aquí cerca. Yo antes iba por ese rumbo para Escolásticas y me acuerdo que pasábamos por unos caminos y había hacia las orillas del camino había unos talleres de cantera de diferente color y con figuras. Qué hermosas figuras hacían esa gente. No sé si todavía está en verdad la cantera. Hoy sería tal vez que estemos enfocados más en eso. Las riquezas para ellos mismos era su prioridad. Cuando la Biblia dice la casa desierta, no se refiere solamente a ese lugar. Es cierto, el lugar, literalmente, geográficamente, el lugar estaba abandonado, desierto. Ese lugar que Dios había destinado para que su presencia estuviera ahí. Para eso. Porque Él prometió su presencia en ese lugar. ¿No? Estaba abandonada. El profeta Ageo utiliza 5 pares de contrastes poéticos para llegar a la esencia, a la misma esencia de lo que el pueblo tenía que hacer, debía hacer. Y pintó un cuadro, hablando figuradamente, vívido de los problemas económicos y sociales del pueblo. Su egoísmo y su falta de interés en la casa de Dios solo les había traído mayores dificultades. Por eso les dijo Ageo, sembráis mucho y recogéis poco.
Lo guardas en tu casa y lo que guardas, yo lo disiparé. Y les enseña que todas esas dificultades que estaban enfrentando, y tu jornal, trabajas al jornal y el jornal lo echas en tu saco y tu saco está roto, ¿no? Y les muestra Dios a través de Ageo que todo eso tenía una causa fundamental. Y esa causa fundamental o hecho fundamental era que habían cambiado sus prioridades. Las de Dios por las de ellos, ¿no? También fue el mensaje de Salomón. Cuando Salomón describe de parte de Dios y por orden de Dios en Eclesiastés, concluyendo Salomón y hablando de todo lo que se hace debajo del sol. Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y concluye Salomón cuando habla, diserta sobre las riquezas y los afanes del mundo. Y concluye el mensaje de Salomón diciendo, Dios a través de Salomón diciendo, todo es vanidad. Y no solamente vanidad, sino aflicción de espíritu. Recibí un mensaje entre semana, un video corto. Murió un hombre multimillonario, reconocido en el mundo, creo. No recuerdo su nombre. Creo que su herencia, me recuerdo más el dinero que dejó que su nombre. Creo que si escuché bien o escuché mal, 7,000 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Y antes de morir ese hombre hizo un video y concluyó diciendo él, pone el ejemplo de un reloj de $5 y uno que vale 5,000 y dice, sirven para lo mismo, tienen el mismo propósito. Y menciona una mansión, una gran mansión, y menciona un cuarto pequeño. Y concluye él diciendo, antes de morir, que no lo dice literalmente así el mensaje, pero desde mi punto de vista concluye diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y murió ese hombre. Cuando murió un multimillonario que se apellidaba Rockefeller, algo así, se apellidaba o se llamaba, no sé, le preguntaron a sus familiares, ¿no? ¿Cuánto dejó? Porque era un hombre multimillonario. Y sus familiares le dijeron, lo dejó todo. No se pudo llevar nada. En el tiempo de los faraones, la historia nos dice, y no solamente en el tiempo de los faraones, pero especialmente la historia nos dice que a los faraones los sepultaban con sus riquezas, con grandes riquezas. Por eso los saqueadores estaban a la orden del día, ¿verdad? Y por eso, no sé si por siglos o por muchos años, ha habido, no sé si hoy sigue habiendo, pero hubo en otros periodos anteriores, hubo personas que se dedicaban, arqueólogos, personas profesionales que se dedicaron por décadas o mucho tiempo a buscar las famosas minas del rey Salomón, ¿verdad? No sé si lograron encontrar algunas, no lo sé, pero la Biblia dice, Dios a través del profeta Isaías le dice a su pueblo que sus prioridades y sus motivaciones estaban alteradas y las habían cambiado. Cuando la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere y se hace debajo del sol tiene su hora. Humanamente hablando, por nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano fue diseñado de parte de Dios para descansar, tener reposo. Humanamente hablando, hay personas que pueden desvelarse, etcétera, pero no pueden, si no descansan un periodo de tiempo, si no descansa su cuerpo un periodo de tiempo, lo que va a suceder es que esa persona, por muy fuerte que sea, ¿no? Por muy bien que se alimente, su organismo va a colapsar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue diseñado de parte de Dios, ¿no?
para tener descanso. Bueno, los monjes tibetanos son famosos porque, al parecer, su alimentación es muy limitada. Comen poco, muy poco. No comen cualquier cosa. Y se dice que los monjes tibetanos se van a lugares muy, muy apartados para no contaminarse con el pecado bueno, creo que por ahí va, ¿no? O con la maldad. Y hacen sus meditaciones, etcétera. Yo recuerdo un personaje que fue sacado de esa cultura de los que practican del Tíbet y los practicantes de esa, no sé si es una religión o es una, no sé cómo le llaman. Sí, ajá. ¿Recuerdan un personaje Calimán? Calimán era un monje tibetano. ¿No lo recuerdan? Sí. Y en la revista yo la llegué a comprar varias veces, ¿verdad? Bueno, mi mamá a veces me la compraba, ¿verdad? Cuando me portaba bien, o no quería dar lata. Pero según la revista, este monje, porque era un monje tibetano, hacía viajes astrales, ¿o no? Sí, se ponía en posición de meditación, no sé cómo le llaman ellos, y entonces se salía no sé si su alma se salía, o su espíritu, y podía viajar. Por un tiempo, poco de tiempo, porque si se tardaba y no regresaba, pues caminaba, ¿no? Según. No fuimos. Por eso, ¿mande? ¿Los brujos también? Si pueden abandonar su cuerpo. ¿Sí? No sé. Es probable, bueno, a lo mejor no sé. Si hay quienes lo puedan hacer, que puedan salir, abandonar su cuerpo, ¿verdad? Para hacer viajes, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. Las palabras del profeta Ageo provenían del Señor. Algo importante, hermano. El profeta Ageo estaba hablando, estaba entregando, estaba obedeciendo lo que Dios le mandó que hablara. No era la palabra de Ageo, era la palabra del Señor. Por eso debemos de tener cuidado cuando la Biblia, la palabra de Dios nos dice esto, debemos de tener cuidado el pueblo cristiano, decir, ¿quién lo dice? Dios lo dice, ¿no? Pero cuando un pastor o un líder espiritual lo dice y no está en la palabra de Dios, entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque hay pastores o líderes espirituales que ponen mandamientos a la gente que no dice la Biblia, no enseña la Biblia, y entonces se convierten, ¿no? Como si fueran dioses, y la gente les obedece. Hace unos años iba yo aquí a visitar una familia, a la colonia Niños Héroes, una familia, algo iba yo a visitarla, y llegué, porque tenía que visitar esa familia, iba yo solo, iba a alguna persona, o en un asunto. Llego a la dirección de esa casa, de esa familia, y cuando llego, toqué el timbre, pero como la entrada tiene así, no portón que se vea, sino reja, y se ve para adentro y se veía así el pasillo, ¿no? Y cuando toco el timbre, ¿verdad? Para anunciarme, así veo así a lo lejos que están, o sea, esta música, y están bailando un tipo de música, o sea, bailando. Bueno, los que vieran, la mayoría eran mujeres, ¿verdad? Y de repente una de ellas dice, voltea y me ve, y les dice a ellas, ¡el pastor! ¡Aquí está el pastor! Y le bajaron a la música y corrieron a esconderse. Y yo me quedé pensando, ¿quién soy yo? Para que se esconda la gente, ¿no? O algunos que se esconden del pastor porque se van a echar su cigarrito, ¿no? O se lo echan en la vuelta de la esquina antes de llegar aquí, ¿no? Para que no los vean. No, las palabras del profeta Ageo provenían del mismo Señor. Era el Señor que estaba diciéndole a su pueblo todo lo que estaba pasando en sus vidas, sus motivaciones equivocadas, sus prioridades, su egoísmo, su egocentrismo, todo lo que el profeta les anunció. Dios se lo anunció a través del profeta. Él le hizo la entrega, esa entrega que Dios le mandó. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, le anunciemos a las personas lo que Dios dice, no lo que yo digo, no lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice acerca del infierno y de la condenación eterna, que todo aquel que rechaza el evangelio irá a la condenación eterna.
Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice versículo 13, Ageo 1:13, por favor, dice el Señor. Léelo conmigo, por favor, los que están ahí. Versículo 13, capítulo 1, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Una vez más dice la frase final, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando Dios nos pide que hagamos algo o nos ordena algo, ¿no? Dios dice, yo estoy contigo. Cuando le da el mandato a nuestro bendito Salvador, a su iglesia, Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesús le dice a su iglesia, a los discípulos, a los que ya había preparado, ya había capacitado, ya estaban preparados, ya no eran discípulos, ya eran apóstoles enviados, entonces el Señor Jesús les declara, ¿no? Les da la orden de que vayan a todas las naciones predicando el evangelio y les dice al final, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes de que Jeremías empezara su ministerio, antes Dios le dice, te voy a llamar, te he llamado, ¿verdad? Y Dios le dice a Jeremías, yo te envío a un pueblo rebelde, de empedernido corazón, duro de servir, pero no tengas temor, porque yo estoy contigo para defenderte. Y cada vez que quisieron matar a Jeremías, ¿quién lo libraba? Dios. Y cada vez que querían apedrear a Jeremías, ¿quién se interponía por él? Dios. Y aún en ese momento, cuando le echaron en una fosa, en una cisterna, ¿verdad? Hasta el cuello de cieno, de porquería, ¿verdad? Aún estando allí en la cisterna, y todos pensaban que Jeremías iba a morir, Dios envió a un hombre para que lo rescatara. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo estoy contigo. Te pregunto, hermano, ¿hace diferencia cuando Dios dice, yo estoy contigo? ¿Hace diferencia? Claro que sí. Cuando Él dice, yo estoy contigo. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. El verdadero amigo es Él no abandona, el verdadero amigo es Él no abandona en ningún momento, en todo momento, podría pasar, podría permitir, en una ocasión dice la Biblia en el libro de los Hechos, durante el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Dios lo envía y entonces lo golpean y lo meten en la cárcel y esa misma noche Dios envió a su ángel a decirle a Pablo, no tengas temor. Así como les has predicado, así como les has tenido el valor de decirles acerca de mi Hijo Jesús, síguelo haciendo, porque yo estoy contigo. Y fortaleció el corazón de Pablo para seguir predicando el mandato de su Dios. Yo estoy con vosotros, dice el Señor, ante la opresión que sufrían por los de afuera, el hambre que los acosaba en el interior. El Señor respondió a ese verdadero arrepentimiento, porque ellos se arrepintieron y entonces obedecieron de una manera genuina, con la seguridad de la presencia de Dios en medio de ellos. Varios siglos antes, probablemente algunos recordaron lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 5. Dios le dijo a Josué, le prometió su presencia. Yo voy a estar contigo. Tú esfuérzate, tú sé valiente, que no se aparte de tu boca el libro de la ley. Pero lo más importante es, yo voy a estar contigo. Y eso es algo que tenemos, hermanos, que recordar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, lo más preciado, lo perfecto, su único Hijo santo y perfecto, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Hay algo, hermano, que necesites en tu vida?
¿Hay algo que necesites? Dios te lo puede dar. Dios no lo puede dar. Si no lo puede dar, si es algo que esté de acuerdo a sus prioridades, que esté de acuerdo a su voluntad y que sea algo que sea agradable para Él, no para mí. Bien dice la Biblia, dice el apóstol Santiago, pides y pides mal. En otras palabras, ¿cómo quieres recibir si nada más estás pidiendo de acuerdo a la carne? Si nada más estás pidiendo para tus propios deleites, si nada más estás pidiendo cuando te conviene o en el momento que te conviene, ¿cómo esperas recibir? Pides mal. Por eso no recibes, porque pides mal, ¿no? Vi el caso de una mujer que se dedicó, una mujer mexicana, que se dedicó a cuidar a otra mujer enferma. Esa mujer enferma tenía una propiedad y tenía solo una hija mujer. Su marido murió y ella obviamente quedó viuda, y la persona que la cuidaba, que no era familiar de ella, solo era la persona de cuidado, la cuidó por años, la atendió, y cuando la persona antes de morir, la dueña de la casa, hizo su testamento, y en su testamento le dejó su casa a la persona que la cuidó como herencia o gratitud, ¿no? ¿Sabes? A veces yo pienso, Dios sabe perfectamente qué necesitamos, ¿no? ¿No? Lo sabe. Y también Dios sabe qué cosas nos hacen daño o nos lastiman, nos afectan, que no son de bendición en nuestra vida, que no van a ser de bendición en nuestra vida. Porque Dios lo sabe, ¿no? Bien dice la Biblia, en Proverbios dice Salomón, que hay personas que no buscan las riquezas, pero tienen muchas riquezas, ¿no? De parte de Dios. Y hay personas que se afanan por las riquezas, ¿no? Y no logran obtenerlas. Por último, versículo 14, por favor. Ahí está adelantito. Leamos en voz alta el versículo 14 con atención, y dice la Biblia, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Lean conmigo, por favor, una vez más. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué despertó? Dice la Biblia. Dios despertó, dice la Biblia en Efesios, en el Nuevo Testamento, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Despertar. ¿A qué se refiere despertar? Que la persona está dormida, se hizo tarde, no, a eso no se refiere. ¿Sabes a qué se refiere, hermano, despertar? A que pongamos nuestra vista en las cosas eternas, pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, pongamos nuestra confianza en lo que el Señor dice, en lo que Él promete en su palabra, a levantarnos en el sentido de dejar a un lado todos estos afanes y estas cargas de este mundo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice la Biblia que Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué personas no buscan a Dios? Porque están cegados espiritualmente. ¿Por qué personas prefieren lo material? Porque están cegados espiritualmente. No están despiertos, están muertos en sus delitos y pecados, así como tú y yo estuvimos sin Cristo muertos en nuestros delitos y pecados, y caminábamos en los placeres de este mundo, y lo único que nos interesaba eran los placeres de este mundo. Lo único que nos interesaba era si el otro prospera y el otro prospera y todos prosperan, ¿por qué yo no voy a prosperar? Y si aquel tiene una casa, pues yo dos, y aquel tiene un carro, pues yo tres. Ese era nuestro caminar. ¿Cuándo? Cuando estábamos sin Cristo.
¿Y ahora debe ser el mismo? La Biblia dice que no. La Biblia dice, Colosenses capítulo 3, si pues, ¿y sabes esa frase a qué se refiere? Si pues, en otras palabras, si en verdad eres un hijo de Dios, si en verdad naciste de nuevo, si en verdad eres una nueva criatura, entonces pon la mira en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre Celestial. Y esa frase tan importante, hermano, porque muchas personas en el mundo dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo iba a una iglesia, sí, no, yo. La Biblia dice, si pues resucitaste con Cristo, es decir, naciste de nuevo, moriste al pecado. Romanos capítulo 6, cuando dice la Biblia acerca del bautismo bíblico, que simboliza muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Si pues resucitaste, mira en las cosas de arriba. Y despertó, dice la Biblia, y despertó Dios, Jehová, el espíritu primero de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y después el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dice la Biblia en otra porción, porque no hemos recibido, primera o segunda de Timoteo, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo, este cuerpo, dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en otra porción bíblica que debemos guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo? Irreprensibles para la venida de nuestro bendito Salvador. Necesitamos que Dios despierte a su pueblo. Que Dios despierte. ¿Recuerdas cuando el profeta Elías estaba en una cueva creyendo que nada más él quedaba? ¿Sí lo recuerdas? Diciéndole a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice, estás equivocado. Tengo 7,000 hombres. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los Baales, delante de los Baales. Levántate. Y el profeta tuvo que levantarse y ir dirigirse a donde Dios le estaba ordenando, ¿no? ¿Crees, hermano, que somos poquitos? ¿Crees que somos poquitos? Déjame decirte que estás equivocado. No somos poquitos. Por la gracia de Jesús, no somos poquitos. Hay millones de cristianos en el mundo, en México, en los diferentes países. Es más, en lugares que ni tú y yo jamás imaginamos. Tal vez que haya un cristiano. Ahí hay verdaderos cristianos que aman a Dios, que adoran a Dios, que confían en Dios y que están buscando permanecer en la bendita palabra de Dios. Confiando en las promesas de nuestro Dios. ¿Recuerdas la promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Satanás no puede destruir. Satanás no puede destruir a la iglesia. No lo puede destruir. Porque la orden de Dios y el mandato de Dios es: las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Ese es el mandato de Dios. Satanás no tiene autoridad para destruir la iglesia. Puede destruir el ministerio de una persona, puede destruir el ministerio de una familia, puede destruir a algunos jóvenes, sí, pero a la iglesia como tal, Satanás no la puede destruir. La iglesia está profetizada, de acuerdo a Efesios capítulo 5, está profetizada por Dios como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lo que Dios está haciendo es purificando, santificando, lavando. ¿A quiénes? A esos verdaderos cristianos que por la gracia de Jesús luchamos para permanecer, no en nuestras fuerzas, permanecer en la verdad. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, de su iglesia? ¿Recuerdas? Dice Pablo cuando escribe también al joven Timoteo. Le está dando consejos, instrucción, porque era un joven inexperto.
temeroso de Dios, pero inexperto. Y le dice Pablo al joven Timoteo, ¿no? Para que sepas cómo debes conducirte, ¿no? En la iglesia del Dios viviente, que es la columna, o es columna, y baluarte de la verdad. Esa es la obra de Dios. Pero necesitamos despertar y hacer lo que nuestro Dios nos manda que hagamos. Aunque las personas no quieran escuchar. Aunque las personas sigan poniendo pretextos y excusas. Aunque las personas, bueno, entre semana le testifiqué a su hermano de Nancy, a Carlos, y a su esposa Sharon. Les he compartido varias veces a ellos. Y Carlos dijo, el domingo venimos. ¿A qué horas es? 11 de la mañana. No vino. ¿Con quién queda mal? ¿Conmigo? No. Conmigo no. No me hizo una promesa así promesa de sangre, no. No. ¿Por qué no vino? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que ninguna persona tendrá excusa delante de Dios. Ninguna persona podrá ser justificado delante de Dios. Sí van a presentar sus excusas, sí van a presentar sus argumentos. Es más, los profesionistas, los intelectuales, los poderosos de este mundo, los grandes de este mundo, Juan los vio y probablemente a eso se refería cuando vio la visión celestial allá del Apocalipsis. Juan los vio a los grandes y pequeños, probablemente eso se refiere a los reyes. Seguramente presentarán sus argumentos delante de Dios, presentarán sus cartas delante de Dios, pero la Biblia dice en el juicio del gran trono blanco, la Biblia dice que todos serán juzgados conforme a sus obras y todos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Dice Gálatas capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice ningún ser humano, será justificado delante de Dios. Así que, aunque las personas digan yo me porto bien, yo no le hago nada a nadie, ¿no? Bueno, dicen de este personaje principal del catolicismo, dicen algunos, qué gran labor hace ese señor. Lleva paz, está tratando de llevar y reconciliar hasta los peores criminales, ¿verdad? Hasta en la guerra se quiere meter, ¿no? Quisiera meterse. Bueno, ese hombre, ¿no? Ese hombre sí lo sabe, porque sí lo sabe. Sí sabe que la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿no? Y ellos recibirán, dice la Biblia, mayor condenación. Ellos. ¿Quiénes? A los que engañan a la gente, a los que arrastran a multitudes con mentiras, con engaño. Ellos recibirán mayor condenación. Y despertó la respuesta del arrepentimiento y de la obediencia por parte del pueblo. Permitió que el Espíritu de Dios les diera el poder necesario para realizar la obra. No. Este pueblo dice, hermano, no permitamos que nosotros o que esta iglesia no permitamos hacer o decir lo que ellos dijeron. No es el tiempo, no es el momento. Y que nuestras prioridades no vayan a estar alineadas con las prioridades que ellos tuvieron durante todo ese tiempo que los llevó al fracaso y que los llevó a no prosperar en ninguna área de su vida. En ninguna área de su vida prosperaron. Por más que se afanaron,
por más que trabajaron, por más que le trataron de ahorrar, fracasaron. ¿Por qué? Porque ellos decían una cosa y Dios quería otra cosa. Así que tengamos cuidado, hermanos. No sea que nos encontremos en una situación semejante a la del pueblo de Dios en este periodo de tiempo. Vamos a orar y terminar, por favor. Tú en tu corazón, Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, queremos rogarle en el nombre de su Hijo Jesús, que nos ayude, Señor, si es que hemos estado, Señor, poniendo prioridades, o hemos estado violando mandamientos, o estamos afanados en las corrientes de este mundo, en los placeres de este mundo, le pedimos, Señor, que nos perdone, que nos despierte para recordar sus promesas y para recordar lo que debemos hacer. No es lo que queremos, sino lo que debemos hacer porque usted lo manda. Ayúdenos a hacer tesoros en el cielo. Ayúdenos a poner la mirada en las cosas eternas. Ayúdenos a buscar primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. Y sobre todo, Señor, ayúdenos a predicar el evangelio a toda criatura, porque la gente se está perdiendo sin salvación. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros y permita, Señor, que podamos ordenar nuestras casas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.